Vista, sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Muy buenas tardes para todos mis hermanos de todas las regiones. Que Dios Todopoderoso nos bañe con su sangre santísima y nos dé la luz del Espíritu Santo para grabar estas hermosas lecciones que el Señor nos da. Este llamado tan importante con el que tenemos la dicha de poder reparar. Vamos a hacer primero un repasito de los llamados, de los 6 llamados que el Señor nos hace. El primero, que es el llamado a Getsemaní. El segundo, el tercer viernes de reparación. El tercero, el gran mes de julio. El cuarto, la hora del sello. Quinto llamado, que es el que vamos a celebrar ahora en septiembre, la reparación nacional de septiembre, y el sexto llamado, que es el revivamiento de Pentecostés. Para prepararnos para una reparación como la de septiembre, lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestros sacerdotes, tener listos nuestros sacerdotes de base que nos van a acompañar, debido a que el Santísimo, lo primero, nadie puede tocar el Santísimo excepto un sacerdote, debe exponerlo y igual debe guardarlo en las veces que las casas deben ir a comer o van a descansar. Nuestros sacerdotes deben estar presentes también. ¿Por qué? Por los llamados que nos hace el Señor, que deben hacer los sacerdotes a la adoración del Cordero. Entonces, solo el sacerdote es el que llama a cada una de las casas para adorar al Cordero durante los turnos de adoración, que son 24 horas. Es un llamado donde el sacerdote hace un llamado a las 12 tribus de Israel para exaltar la Santa Cruz y solo lo puede hacer un sacerdote. El sacerdote eleva el Santísimo bendiciendo a su pueblo hasta que termine el himno que se recita en ese momento de adoración al Señor. Es decir, como una alerta para que todos sepamos que lo primero para poder hacer la reparación son indispensables nuestros sacerdotes. Este quinto llamado es un encuentro muy especial de todo el pueblo de Dios. Espera un momentico. Señora Alcita, me dice si le paso la diapositiva, por favor, ¿o yo? Ya un momentico. Sí, me va avisando. En este quinto llamado es un llamado de adoración diurna y nocturna, donde el Señor nos invita a todos los peregrinos para que seamos santificados. Para la manifestación del glorioso reino de Dios en la tierra. Nos reunimos a celebrar el triunfo de la Santa Cruz, allí donde nuestro amado Jesucristo venció la muerte, venció el pecado, allí donde el Señor venció los cielos y la tierra para vencer el mal. En la reparación, Dios reúne al nuevo Israel, las 12 tribus de Jacob, sus 12 apóstoles. Por eso nuestros altares tienen un gran significado en una reparación. No puede ser cualquier altar, es un altar donde esté representado por sus 12 apóstoles. Por eso cuando nos presentamos allí en los altares suntuosos, donde vemos, lo primero que vemos, los 12 cirios encendidos, representando a nuestros 12 apóstoles, las 12 tribus de Jacob, de donde vinieron nuestros apóstoles. El colorido de los altares tiene otro significado, que significa el lugar donde se ubicaron las diferentes tribus de Jacob. Dios, en su infinita bondad, nos dio unos días especiales y un mes especial para que reparemos por nuestros pecados y los de nuestra familia, tanto pasado, presente y futuro, porque así de igual manera el Señor reparó por toda la humanidad, pasada, presente y futura. Es por eso que el Señor eso fue lo que hizo el Señor cuando pasó por la tierra, cuando pasó todas las agonías de su flagelación, de su pasión. Pagó por todas las generaciones
Cuando caminaba con la cruz a cuestas hacia el Calvario, nuestro Padre Celestial le permitió a Jesús, a su Hijo amado, vernos en estos tiempos futuros, consolándolo y adorándolo, adorando su preciosa sangre y reparando por toda la maldad de toda una humanidad. Y él fue consolado. Por eso en la reparación es muy importante que dispongamos nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, para realmente ir a darle un consuelo, a adorar su preciosa sangre, el precio tan grande de nuestra salvación. En este quinto llamado es un encuentro de pecadores, suplicando misericordia y gracia para ser cada día mejores. Es un momento de encuentro con el amado, donde podemos reflexionar cuánto nos hemos alejado del verdadero amor que es Dios. Es un encuentro para rendir cuentas de nuestro trabajo espiritual. Es un encuentro para rendir cuentas de nuestra administración, de nuestro trabajo que hemos hecho, tanto la evangelización como los trabajos de crecimiento que hayamos hecho en nuestras regiones, obras, bueno, tantas cosas que tenemos para los apóstoles hacer en una región. Es solo por la misericordia de Dios que nos permite una vida de gracia, la bendición de servir. Nuestro destino es servir. El Señor como ejemplo de humildad nos dice, yo he venido a servir y no a ser servido. No esperemos halago ni vanagloria a los servidores. Lo contrario, esperemos las críticas, las contrariedades para recibir los premios en el cielo, que es donde realmente vamos a recibir el regocijo de nuestro trabajo, el esfuerzo de nuestro trabajo. Aquí no podemos esperar nada, hermanos, porque si fue Jesucristo el que pasó por tan terribles sufrimientos, donde padeció los más terribles dolores, desprecios en su agonía de muerte, por todos aquellos que lo vieron hacer milagros, por todos aquellos que se beneficiaron de él. Entonces nosotros, como humildes servidores, no debemos esperar ninguna recompensa en la tierra. La celebración del triunfo de la Santa Cruz es el día 14. Es uno de los eventos de los cuales se destacan en esta reparación. La celebración del triunfo de la Santa Cruz, que es el día 14 de septiembre. En este día nos reunimos a las 8:40 en celebración de la Santa Eucaristía para hacer las consagraciones a la preciosa sangre, donde debemos haber preparado nosotros a nuestros hermanos, tenerlos preparados, haberles advertido, dadolos a conocer su preparación, ir bien confesados, con su alma limpia, sus vestidos, como van sus vestidos, su alma totalmente limpia y santa. La presencia de los sacerdotes también muy importante, porque en un evento de estos se nos puede presentar cualquier dificultad o recordar algún pecado, algo que nos hace falta en ese momento. Y si tenemos nuestros sacerdotes, pues acudir a ellos para poder limpiar nuestra alma y poder ser dignos de recibir ese premio tan grande bajado del cielo, que es la consagración a la preciosísima sangre. La segunda festividad, que es la Virgen, es el día 15 de septiembre, que es la renovación de la consagración, que es la recepción de la rosa de la perfecta pureza. Es allí donde la Madre Santísima rogó a nuestro Padre ese regalo para toda la humanidad, para todos los apóstoles de la sangre de Cristo, donde ella nos da sus gracias, todas sus gracias, sus bendiciones, como la Madre Santa y pura que es. Ella, que es la única mujer santa y perfecta, intercedió ante el Padre para darnos ese premio. Mucho les da miedo recibir la rosa de la perfecta pureza. He escuchado comentarios donde apóstoles de años dicen, no, a mí me da miedo, yo no la recibo porque me van a hacer los 14 juicios y tal.
Si el Señor nos ofrece un regalo del cielo, yo creo que también estamos faltando gravemente porque es un regalo que la madre rogó para nosotros. Es un desprecio que le hacemos. Lo contrario, si el Señor permite este regalo a través de la Santísima Virgen María, ¿es por qué? Porque nos quiere dar sus gracias, nos quiere ayudar en este caminar. Él se va a encargar de que nuestras almas cada vez sean más puras, más santas, de que realmente caminemos por ese camino de la verdad, de la luz, de la vida, que es nuestra verdadera devoción, una devoción de humildad, de mansedumbre, de obediencia y de sencillez. Es ser ese testimonio realmente vivo y presente en nuestros altares, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. Es esa rosa de la perfecta pureza que a veces pensamos que nos va a costar mucho trabajo recoger los pétalos, pero si nos cuesta trabajo, si nosotros no colocamos delante de nosotros la intercesión de nuestro santo ángel de la guarda, de la Santísima Virgen María, para que sea ella quien cuide nuestras almas, quien cuide nuestros pasos. Si todos los días nos atamos a su corazón inmaculado y santo, logramos este premio hermoso. Y el tercero, el tercero, que es la celebración de la Pascua, del triunfo de la cruz, aquí donde el Señor venció, hizo todo por nosotros. Ese tercer llamado, ese tercer evento, tenemos la celebración de que es la noche de la cena pascual, en la que la preciosísima sangre triunfó sobre el pecado y la muerte. Allí entregamos todos nuestros miedos y temores. Es un momento de unirnos al Señor en esa cena pascual, de estar en silencio, en contemplación con Él, unidos, cenando, invitando al Señor a que cene con nosotros. Es un recordatorio muy importante que los discípulos y las tribus de Israel vivieron cuando ellos pasaron por esta tierra igual que nosotros. Y esa cuarta conmemoración, que es el nacimiento de Dios en la tierra, es el nacimiento del reino de gloria, el triunfo del Inmaculado Corazón de María Santísima, que es el nacimiento, que nació el 14 de septiembre del año 2000. El 14 de septiembre del año 2000. Entonces leemos un mensaje que el Señor nos da de ese nacimiento. El 14 de septiembre del 2000, el Señor nos dijo: hijos, llama a todos los hombres a celebrar esta gran fiesta. Deben celebrarla junto con la fiesta de Nuestra Señora, mi Madre de los Dolores. En los días por venir, ustedes verán con sus propios ojos la manifestación del triunfo del Inmaculado Corazón de mi Madre Dolorosa, que ustedes hoy celebran. Hijos, en este nacimiento de mi reino glorioso, que producirá el triunfo del Inmaculado Corazón, mientras ustedes celebran el nacimiento de mi reino glorioso, también están celebrando el triunfo del Inmaculado Corazón de mi Madre. Hijos, llama a todos los hombres para celebrar esta gran fiesta. Reúnan a toda la casa de Israel para celebrar esta gran fiesta. Yo les digo, reúnan al mundo entero para celebrar esta gran fiesta. Hijos, esta gran fiesta permanecerá para siempre. En esta gran fiesta, permitan que mi gente sea consagrada a mi preciosa sangre. Ellos serán aquellos que hayan escuchado mis angustiosas súplicas y prometido con corazones sinceros ser mis consoladores durante todas sus vidas. Hijos, asegúrense de seguir el orden que les doy para celebrar esta gran fiesta en los años venideros. Yo recordaré a cualquier sacerdote que reúna a mi gente para celebrar esta gran fiesta, cuando se tenga que enfrentar al dragón rojo. Bienaventurados los sacerdotes que pueden compartirnos esto. Yo me recordaré de cualquiera que guíe a mi gente para celebrar esta gran fiesta en cualquier momento en que me llamen. Recordaré
a todos aquellos que celebran esta gran fiesta cuando se acerque al mar rojo de sus vidas. Hijos, yo soy el agonizante Jesucristo que los llamó para celebrar el nacimiento de mi reino glorioso. A las 11 p.m. de hoy compartiré mi trabajo entre ustedes. Hijos, así como los artistas estudian mis heridas, tendrán que acercarse más y más a mi voluntad y yo seré consolado. Reciban mi bendición. Él colocó la cruz sobre nosotros y oró. Que el gozo del nacimiento de mi reino glorioso llene sus corazones. Derramo sobre ustedes todo mi Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi paz permanezca siempre con ustedes. Inmediatamente la visión terminó. Luego el Señor nos hace unas promesas. Os asegúrense en seguir las órdenes que les doy para celebrar esta gran fiesta en los años venideros. Luego la primera dice, yo me recordaré de aquel sacerdote que reúna a mi pueblo para celebrar esta gran fiesta, cuando él se encuentre con el dragón rojo. Yo me recordaré de aquel que guía a mi pueblo a celebrar esta gran fiesta cuando él me llame. Yo me recordaré de todos los que celebran esta gran fiesta cuando ellos se acerquen. Continuar con la cruz de perfección. Yo les voy a pedir a mis hermanitos, en este momento estamos conectados 66 personas, que si tienen la Biblia por ahí cerquita, que la tomen, porque vamos a leer palabra de Dios. Y también los invito a todos los hermanitos consagrados que si tienen nuestro sacramental, el Cristo agonizante, nuestro amado Cristo que nos regaló el Señor en el momento que nos consagramos, que el que pueda tenerlo en su mano, excelente. O si no, voy a proyectar, en este momento voy a proyectar no sé si la están viendo, voy a proyectar una imagen de un Cristo, porque quiero que meditemos, vamos a pedir el Espíritu Santo en este momento. Desde aquí, desde lo más profundo de nuestro corazón, llamemos el Espíritu Santo para que sea Él que nos guíe en esta enseñanza que estamos en esta tarde realizando. Desde toda Colombia estamos reunidos. Espíritu Santo, ven con tu amor, te necesitamos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir y lo que debemos hacer para glorificarte siempre. Espíritu Santo, ven que te necesitamos. Nos presentamos ante ti esta tarde, Señor. Tú conoces nuestros corazones. Queremos que nuestro corazón se una al tuyo en esta tarde. Y así como aquellos dos discípulos de Emaús, que empiece a arder de amor por ti. Ven, Espíritu Santo, yo te presento a esta hermosa familia del apostolado, de tu preciosísima sangre a nivel de Colombia. Ven, Espíritu Santo, ven en este momento. Yo les invito a que contemplemos el crucifijo de nuestro Señor Jesucristo agonizante, que veamos su rostro en ese momento, porque vamos a ver este hermoso tema que es la cruz de perfección. Los invito a que tomemos el Cristo, el que podamos tenerla allí en la mano, o el que no tenga el Cristo vea esta imagen de Jesús aquí donde estamos proyectando. Ve esta imagen y siente en su corazón Dios qué le quiere decir esta tarde a ti, hermano, solamente para ti que sienta en este momento. Es Jesús el que está ahí en la cruz. Es Jesús el que está ahí crucificado. Es Jesús, es nuestro amado Jesús. Permita que hoy, así como la palabra nos lo dice en el Evangelio de toda nuestra Eucaristía a nivel mundial, que nos dice Lucas 9, del 28 al 36. Esa hermosa palabra donde nos dice que el Señor fue transfigurado. Y hoy celebramos esa hermosa fiesta, la transfiguración del Señor. Que a través de este momento, contemplando la cruz de Jesús allí, dile, Señor, yo quiero que mi corazón sea transfigurado.
Yo quiero que mi corazón en este momento sienta esa transfiguración, así como lo sintió Pedro, Santiago y Juan. Así lo dice su palabra, porque ellos subieron a la montaña, subieron allí con Jesús y vieron la transfiguración. Señor, yo sé que nosotros hemos sentido esa transfiguración en algún momento allí en el oratorio. Tú nos has llamado, Señor, para contemplarte y adorarte en el oratorio. Y tú nos has permitido, Señor, que sintamos esa transfiguración en nuestro corazón. Yo sé que todos hemos sentido esa transfiguración porque en el oratorio hemos llorado. Ese es el amor de Dios allí, transfigurando nuestro corazón. En esta mañana, en el Santo Rosario de Auroras y en la Eucaristía, yo le decía al Señor, no sé qué voy a hablar, coloca tus palabras en mi boca. Sienta la transfiguración del Señor en su corazón. Es Jesús el que está ahí en la cruz, porque en la cruz hay humildad, porque en la cruz el Señor tuvo perdón, porque en la cruz el Señor es verdad. Y todas esas tres palabras se reunió en una sola en su corazón que se llama amor. Esa es la cruz de cada uno de nosotros. Es la cruz que Dios nos ha colocado en nuestra vida y cada uno tiene su cruz y Él la coloca para que cada día seamos esos hijos llenos del amor de Dios. La palabra tan bonita que nos decía Él. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, del 1, del 16 al 12. Voy a tomar un fragmento de ahí, dice, este es mi Hijo amado, mi predilecto. Esta voz traída del cielo, la oímos nosotros estando con Él en la montaña sagrada. Y esa montaña sagrada no es allí donde fue Pedro, Santiago y Juan, es donde vamos todos los días y es la Eucaristía. Esa es la montaña sagrada donde Él nos dice, cuando el sacerdote eleva la hostia para ser consagrada en el cuerpo y la sangre del Señor, allí dice esa palabra tan linda, este es mi Hijo amado, mi predilecto. Estos llamados, yo quiero hacer una pequeña como trazabilidad sobre los llamados que tenemos, que son dos. Son llamados de oración y llamados de obra. Ya la señora Elsa habló un llamado de oración que fue la reparación nacional de septiembre. Ella en su momento nos mencionó los otros 5 llamados que es Hexemaní, tercer viernes de reparación, las 3 novenas del mes de julio, la hora del sello, la reparación nacional y Pentecostés. Ahora nosotros en este momento vamos a hablar el llamado de obra. Recordemos que el llamado de obra en su momento tiene también 4 momentos, que es el de pureza, el de la cruz de perfección, el de Jesús en la Santa Eucaristía y ayudar al hambriento y al necesitado. Ya hemos hablado de la pureza, ¿no? Y de la pureza en cuanto a llamados de obras. En esta tarde vamos a hablar del llamado de la cruz de perfección. Este llamado nos dice que la verdad, el perdón, la humildad y el amor son retos espirituales muy complejos que se presentan perpetuamente durante la vida de un cristiano. Algunas veces en momentos excesivamente complicados dentro de nuestro viaje espiritual,
Jesús le enseña a Bernabé cómo llevar a la perfección esta carga crucial hacia la puerta de la salvación. Vamos a leer un mensaje de la cruz de la perfección. Esto es un mensaje que nos regaló el Señor el 21 de julio del 2000. Él nos dice, hijos míos, el regalo especial que yo le ofrezco a mis amantes es el cáliz que yo bebí. El cáliz que es tan querido por mí. Aquellos que me aman lo aceptan con gozo. Cuando esto lo prueban, disfrutan su dulzura, pero aquellos que odian mi camino sufren su amargura. Hijos, yo me siento rechazado cuando los veo rechazando la copa de amor que les estoy ofreciendo. Este es el cáliz de amor, el cáliz de misericordia, así también el cáliz de mi sufrimiento. Esto es lo que tengo para ustedes. Esta es la copa del amor que he reservado para mis amantes. Esta es la copa de mi muerte, la copa de la salvación. Reciban siempre de mí este cáliz de misericordia. Yo les digo, reciban de mí sus propias cruces. Beban conmigo la copa del sufrimiento y del gozo. Hijos, disfruten conmigo de este cáliz de salvación. Mensaje del 21 de julio del 2000. Hijos, la cruz que no es aceptada es mi agonía que no es consolada. La agonía que no es consolada es el martirio que yo estoy sufriendo por ustedes. Ustedes sufren aún más al evadir sus cruces porque no están en movimiento. Entonces el peso de la cruz recae sobre ustedes. Hijos, yo instantemente quito la cruz que es aceptada y les ofrezco una nueva cruz para obtener un consuelo de ustedes. Lo que yo gano con su cruz es el consuelo que obtengo de ella. Es por ello que yo instantemente quito la cruz y les ofrezco una nueva cruz. La cruz que les dejo luego que ustedes la han aceptado es porque me da mucho consuelo y les da a ustedes múltiples gracias. La gracia santificante recae sobre ustedes al momento en que aceptan su cruz con amor. Hijos, ríndanse a cada cruz. Ustedes me hacen un gran daño al evadir sus cruces. La cruz de perfección. Todas las cruces vienen de Dios. Aceptarlas con amor son un cáliz de amor. Sabemos que cada uno de nosotros, Dios nos hizo de una forma especial. Escuché un día a alguien, a un sacerdote que nos dijo, que decía que Dios nos hizo con un único molde, un molde que solo utilizó para cada uno de nosotros y somos únicos. Entonces, Dios nos coloca nuestras cruces de acuerdo a todos nosotros, de acuerdo a hasta a nuestras capacidades y hasta dónde la podemos aguantar. Jesús nos dijo, los apóstoles y devotos de la preciosa sangre deben rendirse y aceptar cada cruz. Es mi regalo, es un cáliz de amor que les ofrezco. Aquellos que más amo, más cruces les otorgo. Mira, Dios nos ama tanto y a veces nos quejamos de nuestras cruces. Yo sé que a veces renegamos de muchas cosas, pero todo esto es para una gracia santificante. Todo eso es para llegar lo que Dios siempre quiere de nosotros, que es la santidad. Es la santidad de cada uno de nosotros. Es la santidad a la que Dios quiere que estemos. En la palabra lo dice, sean perfectos como es mi Padre, ¿no? Lo dice el Señor.
No es fácil, no es fácil cargar las cruces porque queremos estar libres, no queremos tener dificultades, no queremos tener problemas, no queremos tener de pronto alguna enfermedad, porque ¿quién quiere estar enfermo? Nadie. No queremos tener deudas, no queremos tener discusiones en nuestros hogares, no queremos tener problemas con nuestros hijos, no queremos tener, eh, no queremos tener de pronto dificultades con algún vecino o con algún hermano, pero a veces esos son cruces que nos permite santificarnos cada día. Son las cruces que Dios nos ha puesto a nosotros, pero no es para que suframos, no, sino para que cada día pensemos de que Dios está ahí y nos levanta con su gracia. Los sufrimientos soportados en pacientes, resignación o gozo, unidos a la Santa Cruz de Cristo, son signos de eterna gloria. A veces nosotros rechazamos los sufrimientos, los sacrificios que hacemos, las humillaciones a veces nos humillan, las mortificaciones. Y todo esto es un caminar para poder llegar a la gracia de Dios. Si nosotros dejamos todo botado, pues vamos a andar en un camino ancho y todo eso nos va a parecer fácil, pero todo eso al final vamos a ir cada día decayendo, alejándonos de Dios, nos vamos cada día perdiendo la gracia. Hacemos una ruptura del amor de Dios en el momento en que renegamos de alguna de las cruces. Hay una cita bíblica que es Mateo 7, del 13 al 14. Allí nos habla que precisamente los sufrimientos, que es bueno tener esa gracia de Dios, pedirle. Hay un modelo especial que Dios nos ha colocado a través de esta devoción y hay 4 gracias, que fue la que yo en ese momento cuando les pedí que contemplaran su cruz, su Cristo agonizante, o aquellas personas que tienen allí una imagen de Jesús en la cruz, una imagen que al verla, la contemplamos, nos trae muchas cosas en nuestro corazón. Algunos, yo creo que al contemplar la imagen de Jesús en la cruz, sentimos dolor, tristeza, llanto, sufrimiento, porque es Él el que está ahí, siendo el Hijo de Dios. Siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre para nosotros. Esta palabra tan bonita que encontré en una canción que dice, siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y mis pecados. Fue por mí, te entregaste para darme una nueva vida y rescatarme de mis pecados. Es una bonita canción de Atenas. Es un mensaje tan bonito que uno al escucharla, ve la cruz, dice, Dios mío, tanto que Dios ha hecho por mí, tanto que Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo para que tomara esa condición humana y sufriera tanto por nosotros en la cruz. Pero ese es así el amor de Dios. Es así el amor que tiene Dios por nosotros. Voy a hablarle de los 4 pilares que hay en la cruz. La humildad. La humildad, sabemos que nosotros debemos de pedirla a todo momento. La humildad es un don que Dios nos la da en su momento cuando Él permite que nosotros estemos allí, que carguemos la cruz con amor, porque es allí cuando acudimos a Jesús, que es nuestra piedra angular para soportar todo, ¿no? Nos aferramos a Él, siendo Él esa piedra donde construimos nuestra vida, donde empezamos a edificar todo, no solo nosotros, sino nuestra familia, nuestros hijos, nuestros proyectos, nuestra vida diaria. La edificamos en nuestra piedra angular que es Jesús.
Y estamos llamados a humillarnos cada día para que a través de esas humillaciones Dios siga obrando en nosotros. Les cuento una historia de un santo. En ese momento no era santo. Vi esa película y me impactó mucho esa parte donde siendo todavía, pues no sabía, pues nadie en ese momento sabe que vamos a ser santos. Llegó a que se llama San Isidro Labrador, llegó cargado con media bolsa de trigo, medio bulto de trigo, para ir al molino y molerlo. Le dijo a esa persona que le prestara el molino, tenía que pagar para poder moler su media bolsa de trigo. Y el dueño del molino salió un momento, pero él le iba con un amigo. Y empezó y echó el trigo en ese molino y puso su saco de trigo ahí para que saliera la harina. Y, y entonces él iba echando su medio bulto de trigo y cuando se dio cuenta fue que el bulto se llenó, le dio más harina y llenó un bulto de harina. Claro, cuando regresó el dueño del molino, había más bultos de harina y de una vez se puso furioso y le dio una bofetada, lo insultó y le dijo, ¿usted por qué se me está robando mi trigo, mi harina? Si yo le ofrecí el molino, le dije que lo moliera porque tuve confianza y San Isidro Labrador no le dijo nada, solamente agachó la mirada y le dijo, yo te devuelvo el bulto de harina, pero regálame las sobras que tiene por ahí de trigo y yo lo vuelvo a moler delante tuyo. Y fue esa persona y agarró por allá la sobra, lo peor que tenía, y reunió medio bulto de trigo y lo echó al molino y puso el saco y empezó a salir la harina. Y volvió y se le llenó el bulto en harina. Aquel dueño del molino lo que hizo fue que se arrodilló y le dijo, perdóname, San Isidro. Mira qué lección tan bonita de humildad. En ese momento le pegaron, lo insultaron, eh, le dijeron que era un ladrón, pero él no dijo nada, sino agachó su mirada. Y eso es humildad, así como Jesús en la cruz. Jesús le pegaban, lo bofeteaban, lo escupían, lo negaban, y él en su amor, en su humildad seguía adelante. Nosotros también muchas veces nos enfrentamos a aquellas personas que hablan de nosotros, aquellas personas que de pronto nos insultan, aquellas personas que nos señalan, aquellas personas que en su momento nos condenan, pero vamos a pedir la gracia de este pilar tan bonito de la humildad. Yo al menos quiero que ustedes en su corazón, que estas palabras, humildad, perdón, verdad y amor. Esas palabras son muy bonitas. Aprendan de mí, mira esta palabra tan bonita, Mateo 11, capítulo 11, 29, versículo 29. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad del Señor. Nos cuesta mucho pedir la humildad. Nos cuesta mucho ser humildes, pero para Dios no hay nada imposible. Les invito a que vean esa película de San Isidro Labrador y a través de ella Dios nos va a regalar mucha humildad y, no, y yo sé que la idea es llegar a la santidad y Dios cada día nos perfecciona, nos va quitando todo aquello que nos quita la gracia de Él, la soberbia, la arrogancia, todo aquello. Tenemos ahora el otro pilar que es el perdón. Es un requisito para poder entrar al cielo. ¿Quién de nosotros en nuestra vida no tiene
en nuestro corazón heridas. Hay heridas de pronto desde el vientre de nuestra madre, cuando de pronto allí fuimos maltratados, todo eso, y lo sentíamos, o nuestro crecimiento como niños, como adolescentes, jóvenes, como adultos. Hay muchas cosas que solamente en su corazón de cada uno de los que estamos conectados aquí lo sabemos. Cada uno sabemos qué debemos perdonar. Mateo 6:12 nos habla de eso. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Allí nos habla cuando el Señor le dijo, Señor, enséñanos a orar, nos enseñó el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, ahí nos habla de que debemos pedir la gracia de perdonar. Tenemos que, para poder llegar a esa gracia de alcanzar el cielo, debemos imitar a Jesús. Jesús perdonó a todos, mira, perdonó hasta sus apóstoles que andaban con él. Aquellos, por ejemplo, Pedro, que lo negó 3 veces, lo perdonó, lo llenó de amor. Él nos enseñó que el perdón es la gracia para llegar a Dios, para llegar a donde uno quiere. Yo les invito a que en este segundo pilar bonito que es el perdón, que nos despojemos de eso, de esas heridas que hay ahí en nuestro corazón, o no solo nosotros, en nuestras familias, en nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. Siempre hay un daño que se hace. Llamarlos, pedir perdón. Yo recuerdo tanto un día que tuve aquí una dificultad con un vecino. Ese vecino me dijo a mí que yo era el culpable, que yo tenía todo, que no sé qué más. Y hubo un momento en que yo traté de responderle, ahí me faltó humildad y sabiendo que yo no tenía la culpa. Y bueno, se fue el vecino y no me hablaba. Yo dije, yo no tengo la culpa, pero voy a llamarlo para decirle, vecino, perdóname. Así no tenga yo la culpa, ojo, así cada uno no tenga la culpa, pero sentirse uno de que perdona y que es perdonado es sentirse libre, sentirse lleno del amor de Dios. Recuerdo tanto que yo le dije al vecino, vecino, venga, quiero pedirle perdón por lo que pasó, discúlpeme. Me dijo, vecino, usted no era el que debía haberme pedido disculpas, era yo. Pero mire que yo lo hice para sentirme bien. Entonces, mire, eso es la libertad. Sentir que su corazón se abre, sentir que su corazón se llena de pureza, de amor. Ese es uno de los pilares de la cruz de perfección. La verdad. Nada falso debe salir de nuestra boca. Todos los seguidores de Cristo deben ser veraces siempre. Efesios 4, 24, 25. Nosotros siempre debemos tener la verdad, pedir la gracia de que sí o no lo dice en su palabra. Andar siempre con la verdad, tener la gracia de la Virgen María, de que ella siempre fue fiel, de que siempre estaba con la verdad en todo. Es una gracia divina, es una gracia que Dios nos da. Recuerdo tanto que en un pasaje de la Biblia, no recuerdo ahorita bien, pero Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si creemos en Jesús, debemos de creer en eso, que es el camino, la verdad y la vida. Si no creemos en Jesús, entonces nos falta creer en esas 3 cosas que es Jesús. Camino, la verdad y la vida. La verdad siempre nos da la gracia de poder estar en paz con todo, en todo momento. Son 3 pilares importantes que hemos visto de la cruz de perfección: humildad, perdón y verdad. Yo sé que cada uno de nosotros, en nuestro corazón, hay mucho que hay que pedirle a Dios, empezando por mí, porque Dios nos dará esa gracia de que cuando lo contemplemos en la cruz, veamos que es el Hijo de Dios, el unigénito. Es el Hijo que llegó allí, se subió en la cruz, no dijo nada,
no pronunció nada, nunca le dijo nada a sus perseguidores, se humilló tanto, colocó sus manos, allí fueron clavados esos clavos grandes, derramó su sangre. En sus palabras decía, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Todo eso es el amor de Dios en la cruz. Es Jesús que está en la cruz. Es Jesús el que vive ahí en la cruz. Es Jesús el que dio la vida por ti, por mí. El que dijo, aquí estoy yo, he venido para salvarte del enemigo. Porque ustedes son hijos de mi Padre, de mi Dios, del Padre de Jesús y el Padre de nosotros. Y estos tres pilares tan bonitos los reúne lo más grande que tiene Jesús, lo que más tiene Dios, porque Dios es amor, lo reúne el amor de Dios. Y si está en medio de la cruz, es porque Dios nos hizo con amor. Y ese amor reúne el corazón de cada uno de nosotros. Nadie nace sin amor. Dios nos da amor a todos. Dios te hizo con amor y te hizo con un amor especial a cada uno de nosotros. Dios te hizo con ese amor tan lindo que solo tú lo tienes en tu corazón. Pídale al Señor en esta tarde o siempre que pueda amar a aquella persona que no has perdonado. Pídale al Señor que pueda decir la verdad en algunos momentos en que de pronto ha ofendido a Dios con mentiras o algún hermano. Pídale al Señor que ponga en tu corazón que siempre lleve la humildad, que nos despojemos de aquellas cosas que nos quitan todas estas gracias. Mire cómo es Dios tan perfecto que nos regala esta cruz de perfección para purificarnos, para que carguemos nuestras cruces, nuestras debilidades, para que la carguemos aquellos sufrimientos con estos 4 pilares importantes: humildad, perdón y amor. Nunca olvidemos esto. No olvidemos esto porque Jesús te hizo, Dios te hizo con amor. Con amor te hizo Dios. Primera de Juan 4:16. Si en este momento escuché un sacerdote en una prédica diciendo, si en este momento el mundo agarrara todas las Biblias y las quemara, solamente con esta palabra se resume las Biblias del mundo entero. Primera de Juan 4:16, Dios es amor. Cuando empecemos a hablar del Evangelio, hablemos del amor. Y ahí está Jesús haciéndose presente siempre en nuestro corazón. Ya esto lo expliqué, la cruz de la humildad, la cruz del perdón, la cruz de la verdad, la cruz del amor. Ahora vamos a hablar de los enemigos de la cruz del alma. Los enemigos de la cruz, sabemos que son 3, pero todo esto nos trae la tentación. La tentación es una invitación al pecado. La tentación no es pecado, porque Jesús fue tentado. Recordemos siempre en esta hermosa palabra que Él nos regala, Lucas 4 del 1 al 2. No sé quién tiene por ahí una Biblia que me lea esa palabra. Por favor, si alguien la tiene para que la lea, escuchemos. Escuchemos, pidamos al Espíritu Santo. Pidamos al Espíritu Santo para que nos regale esa palabra. ¿Alguien la tiene ya, por favor, para que la lea? ¿Lucas qué, Luis? Lucas 4, capítulo 4, versículos 1 y 2.
Vayan anotando las palabras que el Señor nos está regalando esta tarde, ¿no? Para que después la meditemos ahí en nuestras casas con calmita, porque como dijo una amiga mía que días en una presentación, el tiempo en la televisión es muy costoso y es muy limitado. En las presentaciones, lástima que sea tan poquito tiempo, porque hablar de estos temas tan bonitos se requiere mucho tiempo. ¿La tiene o la leo? 1 al 2. Ajá, del 1 al 2, sí, por favor. Las tentaciones. Ajá. Jesús, lleno de Espíritu Santo, regresó del Jordán. El Espíritu Santo lo llevó al desierto, donde durante 40 días fue tentado por el diablo. Durante esos días no comió nada y al final tuvo hambre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira, Jesús fue tentado. Mira, todos somos tentados. O sea, las tentaciones no es pecado porque Jesús no fue tentado, pero no cayó en ese pecado. El pecado consiste en aceptar las tentaciones. Esas tentaciones nos invitan a caer en el pecado. ¿Qué debemos hacer en nuestra vida? Pedirle al Señor que nos dé la voluntad de no caer en las tentaciones. Debemos rechazar esa invitación al pecado. Cuando yo rechazo esa invitación al pecado a través de las tentaciones, ¿qué sucede en nosotros cuando rechazamos? Le pedimos al Señor que nos dé la firmeza de poder resistir, ojo, de resistir, porque las tentaciones llegan en momentos, cuando menos pensamos llegan las tentaciones. ¿Y qué sucede cuando nosotros pedimos al Señor que nos dé la gracia de poder resistir? Empezamos a crecer en gracia, ¿cierto? Es una gracia que hemos de pedirla. Y yo sé que Dios nos la da la gracia. Cuando nosotros ya empezamos a dejar aquellas cosas que tanto nos perseguían, esas tentaciones, cada uno sabe cuál es su tentación, porque es así, la tentación le llega a cada ser humano de acuerdo a su debilidad. El demonio es tan astuto que nos conoce a nosotros por dónde puede meterse con nuestras tentaciones, ¿sí? Y empieza a perseguirnos con nuestra mente, empieza cuando usted esté menos, cuando, cuando esté, cuando está más confiado, es ahí donde más empieza a tentarlo para hacerlo caer. Pero pidámosle al Señor que nos dé la gracia de no caer y llegar a la gracia del amor de Dios y seguir creciendo en virtud y en amor de Dios. Pero somos seres humanos. Dios conoce nuestras debilidades y conoce todo nuestro ser. A veces, no sé, de pronto podemos caer en alguna tentación, que Dios nos ampare y nos favorezca, pero a veces, ¿y qué debemos hacer? Rechazarla, pedir al Señor que nos dé la gracia, levantarnos, mire, levantarnos, Señor, he caído en esto, en estos pensamientos, Señor, he caído en esto otro, Señor, perdóname, ¿sí? Pero tenemos que pedir la gracia para no caer en esas tentaciones. Todas esas tentaciones nos traen tres enemigos del alma. Las tentaciones nos traen tres enemigos del alma, que es el demonio, el mundo y la carne. Siempre nos va a tentar por ahí. El enemigo nos va a tentar por estos tres enemigos, por por estas tres tentaciones. La carne, el mundo y el demonio. Hablemos del demonio. Ya leímos que en Lucas 4, capítulo 4, del 1 al 5, Dios fue tentado, ¿sí? A través de cuando fue el Espíritu Santo lleno, Jesús fue tentado. ¿Cómo distinguimos la tentación del demonio? Que aparece repentinamente y se hace intensa. Esa es la forma de nosotros distinguir cuando el enemigo nos está tentando. Estamos bien y de pronto nos llega algo a nuestra mente, nos llega un pensamiento mal, cada quien sabe por dónde el enemigo lo va a tentar y empieza repentinamente y sigue tentándolo, porque es así, el enemigo es muy astuto.
Decía un sacerdote, no se va a aparecer en nuestra puerta con cacho, con trinches de largo ni nada, sino pum, empieza a mandar dardos incendiarios a cada uno de nosotros y empieza a tentarnos. Pero hay que pedir la gracia, pero hay algo tan bonito que yo leí algo de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que cuando él iba a ser tentado, él rezaba el creo. Mira una herramienta tan bonita. Se reza el creo en ese momento, Señor, creo en Dios Padre Todopoderoso, Señor, y empieza uno a hacer el creo. Hubo momentos en que fue muy tentado San Ignacio y él empezó a rezar el creo y el creo y fue librado de esas tentaciones. Yo creo que a nosotros también, también el enemigo empieza a tentarnos, el demonio, estamos hablando del demonio. Debemos rezar el credo, un Padre Nuestro en ese momento. San Francisco de Asís también tuvo una tentación del demonio. ¿Se acuerda que en las películas o a veces nos narran que San Francisco de Asís tuvo una tentación siendo un santo que llamó a Dios a la santidad? El demonio de una vez, pum, le mandó un dardo incendiario, estaba también, y pum, le presentó un pensamiento de lujuria. ¿Se acuerda que él tuvo un pensamiento de lujuria y qué hizo San Francisco? A esa tentación del demonio, lo que se hizo fue tirarse a una zarza de rosa de espinas que estaba ahí, se revolcó en esa zarza de rosa de espinas y esa tentación del demonio, esa tentación desapareció. Y dicen que desde hace 8 siglos aquel rosal desaparecieron las espinas y florecen unas rosas hermosas allí. ¿Cuántas veces el enemigo no nos tienta a nosotros, el demonio, por la ira, por la soberbia, por la lujuria, por las vanidades, por las mentiras? Es una lucha constante, Dios mío, que Dios nos libre, nos dé la fuerza para seguir adelante, porque no es fácil luchar, solo no podemos luchar. Con la gracia de Dios podemos salir de ese enemigo que es el demonio. Hablemos de otro que es el mundo. San Pedro en la Pasión de Cristo, en Mateo 26, del 69 al 70. No sé quién tiene Biblia para que me lea esa cita. Mateo 26, del 69 al 70. Ahí fue tentado Pedro por el mundo. ¿Quién lo tiene por ahí esa cita? ¿Alguien, por favor? Voy a buscarla por acá mientras tanto. Repite la cita, Alfredito. Mateo 26, 69, 70. Mateo capítulo 26 del 69, 70. ¿Ya la tiene el cita? Estoy cerca, no encuentro el versículo. 69, 60. 69, 70. 70. Anotemos esas citas para más tarde reflexionarlas. Señora. Sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Mónica Vallejo. Sí, señora. Y tengo la cita bíblica. Léala, por favor, Mónica, te escuchamos. Dice Negaciones de Pedro. ¿Estoy bien? Sí. Dice 69-70. Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera en el patio y una criada se acercó a él y le dijo: también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos. No sé qué dices. ¿Palabra de Dios? Te alabamos, Señor. Mira, ¿sí ve? Estando Jesús sentado en el patio, se acercó a alguien y le dijo:
tú también estabas con ellos. Y Pedro lo negó inmediatamente. Una tentación del mundo. ¿Qué hizo Pedro? Pecó. En ese momento pecó Pedro porque el mundo mismo, el mundo mismo se encargó de engañarlo y decirle esa parte. Fue por la presión externa que terminó pecando, ¿sí? La externa, o sea, ¿qué fue? Lo del mundo, externo, lo del mundo. No era una tentación del demonio, o sea, en sí no era tentación del demonio, sino del mundo, porque no venía contra él, sino era del mundo. Ni siquiera de sí mismo era presión ejercida por el ambiente, tentación del mundo, por el grupo de amigos. ¿En qué sentido era tentación del mundo? Porque fue señalado en ese momento y él pecó diciendo que no. Pero Jesús en su inmenso amor volvió nuevamente y lo retomó y le dio la dignidad y le dijo, Pedro, ¿me amas más que estos? 3 veces y le dijo que sí. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no pecamos a través del mundo? ¿Sí? ¿Cómo? Como pecó Pedro. Cuando hay grupos de amigos, los amigos nos inducen a que, mira, tómate, fuma esta droga, porque es la moda del mundo, y cuántas personas no han pecado a través de eso, de la droga, cuántas personas no han pecado a través de beber, de hablar mal, o aquellas personas que dicen, uy, usted está consagrándose a la Virgen, está consagrándose a la sangre de Cristo. O sea, lo llevan a que nosotros neguemos esas cosas. Y eso es el pecado que viene, la tentación del mundo. O sea, de una forma externa que son el mundo que se encarga que nos lleve a negar todo aquello. Debemos pedir la gracia para que no caigamos cuando nos reunamos. Miren, cuando nos reunimos con nuestros amigos y empezamos a hablar de las personas o de los chismes o qué sé yo, empezamos a reunirnos y a pecar en esa parte del mundo, ¿eh? Pasemos al otro que es la carne. No la forma, la carne no es de nuestra piel, de esa gracia tan bonita que Dios nos dio, nuestro cuerpo, porque es una gracia bonita de cada uno, porque nos dio un cuerpo hermoso, lindo, el Señor a cada uno de nosotros, sino es la parte de la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia, deseo de bienes materiales o terrenos, en especial deseo sexual. Deseo desordenado interior de cada uno de nosotros. Santiago 1, del 13 al 15. Esa parte de la carne siempre está ahí, el deseo desordenado de pecar en esa parte, de la infidelidad, de la lujuria, de la parte que nos ataca el enemigo por la concupiscencia. Es una parte donde debemos pedirle al Señor la gracia de que nos aparte, que nos dé la gracia a través de muchos santos. Mira, hay algo tan bonito como el ejemplo tan bonito de San José. Pidió la gracia de ser ese santo, de vivir en castidad. Hay muchas formas de vivir en castidad. No es que uno tenga su esposa, no, eso es mutuamente, vivir con ella en una forma de castidad, hacer unos votos en algún momento, o aquellas personas que en su momento eh, tienen tan malos pensamientos, pedirle al Señor, Señor, cambia mi manera de pensar para poder vivir mejor. Todo eso debemos pedir la gracia de Dios. Estos son los enemigos del alma. Pedirle al Señor la gracia bonita para eso. Sentir, porque nosotros sentir no es consentir, o sea, ¿en qué forma? Nosotros podemos sentir, pero no debemos consentir aquello, porque si consentimos, vamos a llegar al pecado. ¿En qué forma? Mira, me decía un amigo que empezó a conocer a alguien y, y de pronto cayó en pecado de una. ¿Por qué? Porque sintió y permitió consentir. ¿En qué forma? Empezaron a escribirse por celular, y entonces empezó a consentir de que les llegaba un mensaje, les llegaba al otro, empezaron así, cuando se dieron cuenta, pues cayeron en pecado. Pensar mal no es querer,
O sea, pensar mal, uno puede, sí, hay pensamientos que vienen mal, pero no debemos de querer llegar a ese pensamiento, porque si llegamos a ese pensamiento de querer, entonces ahí es donde llegamos al pecado. Debemos pedir una fuerza para resistir todos estos enemigos del alma. Y yo sé que la vamos a pedir con la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios que nos da esa fuerza. Vamos a esta palabra es muy bonita, yo quiero que me la lean. Con eso terminamos esta parte de los enemigos del alma. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Mientras las busca, alguien que la busque, entonces voy a leer los 3 beneficios de la tentación superada. Cuando nosotros superamos esos beneficios por la gracia de Dios, que somos tentados a través de la carne, el mundo y el demonio, llegan a nuestro corazón 3 beneficios muy bonitos, que es el amor, la humildad y la misericordia. Yo sé que muchos de nosotros hemos recibido esos beneficios porque las tentaciones están ahí, pero muchos enemigos, pero muchas veces nosotros, Dios nos da la gracia para superar esas tentaciones. Nos llega el amor, que es el amor que se manifiesta a través de Dios. ¿Y cómo se manifiesta el amor a través de Dios? Ya empezamos a ver las cosas de otra forma, empezamos a ver hasta la misma naturaleza la empezamos a ver de otra forma, en los animales, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestras personas, nuestros amigos, lo vemos de otra forma porque Dios nos da la gracia de superar esas tentaciones y nos llega esa gracia del amor. Nos da la gracia de la humildad. ¿Por qué nos da la gracia de la humildad? Porque ya hay muchas personas que de pronto llegan, nos bofetean, pero a veces el Espíritu Santo nos da la gracia que no sintamos esa gracia de que de pronto, estaban hablando de nosotros, miramos para otro lado, qué sé yo, y entonces ya empezamos a sentir la gracia de la humildad en nosotros, sin darnos cuenta. ¿Cuántos de nosotros ya no hemos sentido un poquito de, pues no somos perfectos, pero estamos llegando, pero de pronto ya antes, si antes nos decían algo, de una vez explotábamos, entonces ya empieza Dios a perfeccionarnos, a darnos un poquito de humildad para sentir esa gracia tan bonita. La misericordia. Yo sé que muchas veces Dios ha tocado su corazón con la misericordia que Él nos ha dado, la misericordia hacia los demás. ¿Cuántas veces nos ha tocado nuestro corazón? Llega a través de alguna persona en la calle, a través de un hermano, a través de un padre, de un hijo, y de una vez vemos aquello y nuestro corazón se arruga de un amor tan lindo por la misericordia. Esos son los 3 beneficios que nos da las tentaciones cuando Dios nos da la gracia de superarlas poco a poco. Y yo sé que hemos sentido. Hay algo que yo quiero leerles. Es un libro, voy a leer un parrafito. Aquí, voy a pasarle aquí ya para terminar esta. Espérame. Quiero leerle para que, por favor, si alguien puede conseguirlo, sería excelente. Voy a proyectarlo. Este libro fue publicado por el Papa Francisco el 9 de abril del 2018. Es un libro pequeñito que trae 5 capítulos y precisamente reúne todo esto de las tentaciones, del demonio, la carne y el mundo, y nos lleva a la cruz de perfección. El libro se llama, espérame, lo veo, que tengo aquí esta pantallita aquí. Exhortación Apostólica Gaudete et Exsultate, del Santo Padre Francisco. En español se llama Alegraos y Regocijaos.
en español, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Yo tomé 2 parrafitos ahí, trae 5 capítulos. En el capítulo 5, en el numeral 158 y 159, dice, vigilancia y discernimiento. La vida cristiana es un combate permanente. Escuche lo que nos dice el Papa Francisco, yo digo que inspirado por el Espíritu Santo. Se requiere fuerza, valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el evangelio. Esta lucha es muy bella porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestras vidas. Dígame, ¿quién de ustedes no ha tenido una tentación? ¿Quién de ustedes no ha tenido una batalla espiritual? Y Dios, en su inmenso amor, nos ha ayudado para salir adelante. ¿Cómo nos sentimos después? Nos da alegría, ¿cierto? Porque es Dios el que está luchando por nosotros en aquel momento. Mire este otro numeral que dice el 159. Dice, espérame que corre esto para acá porque lo tengo tapadito, no me alcanza. Dice, no se trata solo de un combate contra el mundo y la mentalidad mundana que nos engaña, nos atonta y nos vuelve mediocres sin compromiso y sin gozo. Tampoco se reduce a una lucha contra la propia fragilidad y las propias inclinaciones. Ojo con esto que dice, cada uno tiene la suya, cada uno de nosotros tenemos nuestra lucha, la pereza, la lujuria, la envidia, los celos, ¿y qué otras? La ira, yo no sé, la ira, ¿qué otras hay en nosotros? Los afanes, las preocupaciones, cada uno sabe cuál es su lucha interna. Es también una lucha constante contra el diablo, que es el príncipe del mal. Jesús mismo festeja nuestras victorias. Escuche lo que nos dice acá el Papa Francisco en esta hermosa encíclica. Dice, Jesús mismo festeja nuestras victorias. Se alegraba cuando sus discípulos lograban avanzar en el anuncio del evangelio, superando la oposición del maligno y celebraba. Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10, capítulo 10, versículo 18. Hermosa. Los invito a que compren este librito, vale como 8,000 pesos, creo que vale 8,000 pesos. Yo sabía, Dios en cualquier momento coloca algo en el corazón de uno para servir en algo. Entonces, esa es la parte que estamos hablando de la cruz de perfección. Esa es mi presentación el día de hoy. Le doy gracias. Les pido que nunca olvide los 4 pilares que nos regala el Señor hoy para que nuestra cruz sea mejor llevadera, para que nosotros pidamos la gracia de que podamos sentir en nuestro corazón humildad, perdón, verdad y corazón. Que no nos olvidemos al menos de estas cosas que Dios nos ha regalado esta tarde para cada uno de nosotros. Yo quería leer una cita bíblica, la última, 1 Corintios 10:13. ¿Alguien la tiene ya para terminar? Es una cita linda, hermosa que Dios nos Y ya la regaló. tengo, ya la Léala, tengo. por favor, léala. Pidamos el Espíritu Santo que nos ilumine. Ajá. Todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Bebían de la piedra espiritual que les seguía, y la piedra era Cristo. Pero la mayoría no agradó a Dios y quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para ejemplo nuestro, para que no codiciemos lo malo como lo codiciaron ellos. No os hagáis idólatras, como algunos de ellos, según dice la Escritura. El pueblo se sentó a comer y beber y se levantó para divertirse. No nos entreguemos a la lujuria, como se entregaron algunos de ellos y cayeron 23,000 en un solo día. No provoquemos al Señor como algunos de ellos lo hicieron y permanecieron
mordidos por la serpiente. No protestéis contra Dios como algunos de ellos lo hicieron y acabaron en manos del exterminador. Todo esto le sucedía para que escarmentaran, y fue escrito como aviso para nosotros que vivimos en los tiempos definitivos. Por tanto, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. No os ha llegado ninguna prueba insuperable. Dios es fiel y no permitirá que seáis sometidos a pruebas superiores a vuestras fuerzas. Ante la prueba os dará fuerza para superarla. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. ¿Sí ve? Es palabra de Dios. Dios no va a permitir que lleguen pruebas por encima de nuestras fuerzas. No va a permitir. Mira que es una palabra que Dios nos regala esta tarde. Entonces todas esas tentaciones que llegan, llegarán, pero se irán porque Dios está ahí con nosotros, para que tengamos una cruz de perfección y podamos llevar nuestras cruces diarias. Hermano, hermana, ¿cuál es tu cruz? Solo tú lo sabes. Que esta tarde, Señor, nos dé la gracia de poder soportar nuestras cruces. Que todo lo que tú nos has enseñado esta tarde, Señor, sea para glorificarte. Y que tú nos dé la fuerza, Señor, para poder sentir que en aquellos momentos, tal vez de enfermedad, tal vez en aquellos momentos de soledad, de tristeza, de llanto, Señor, tú nos dé la fuerza para poder resistir estas cruces, Señor. Porque sabemos, como esta palabra que tú nos dices, que tú nos darás la fuerza para seguir adelante. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, Sálvanos a nosotros y al mundo entero.